la iglesia del Cabañal, y hablaba de una casa grande, y hablaba de muchos utensilios. Silla también es una casa grande. Amén. Porque no es la iglesia de Silla, es la iglesia de Cristo en Silla. Amén. Hablo con mucho cariño, mucho respeto. No es la iglesia de Ramón Luis, ni tampoco es la iglesia del Rafa, ni del Ramón, ni del tío Julián. Esta es la iglesia del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, donde hemos entendido que los santos, los escogidos de Dios, se reúnen en este lugar para adorarle a Él, para darle la gloria, para darle la honra, porque hemos entendido que necesitamos cada día mejorar en un camino de perfección. Esta es la iglesia de Cristo. Me daba el Señor hace 2 o 3 semanas un mensaje, y hasta el día de hoy no he terminado. Hoy ha sido cuando he escrito lo último, he escrito lo que Dios me ha dado, y es lo que voy a transmitir en esta tarde. Creo que en este tiempo no he predicado nunca, pastor, con un título. Pero empezaba a escribir este mensaje con un título. Seamos buenos hermanos. Hay un montón de versículos en la palabra del Señor donde avalan. Y cabe una diferencia entre el hermano y el buen hermano. Dice Primera de Pedro, sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Dice Juan en su primera carta, y si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando por necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir este que tiene el amor de Dios? Pero es que el libro de los Proverbios dice, para ayudar en la adversidad nació el hermano. No solo para el momento bueno, para ayudar en la adversidad. Y me encanta como en el libro de los Salmos, creo que es el salmo que más conocemos, el Salmo 133, dice, y mirad cuán bueno y cuán delicioso es estén juntos los hermanos en la gloria. Pero es que Pablo, en la carta a los Corintios, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Pero no se queda ahí. Cuando escribe para los romanos dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero el versículo que más me llamaba la atención también es de Pablo, porque tiene 13 libros en la Biblia. Dice Primera de Corintios, capítulo 12. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Amén. Qué bueno. No sé si me has entendido. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Es decir, que si mi hermano lo pasa mal, mi deber, mi obligación,
mi mandato, mi preocupación, mi dolor, mi oración, mi apoyo, mi ser, mi sentimiento debe de estar juntamente con mi hermano. Amén. Si mi hermano llora, tengo que cumplir ese texto que dice llorar con los que lloran. Porque cuando mi hermano viva un buen momento y le toque reír, también quiero reírme. No somos autosuficientes, ¿verdad, pastor? Vi una alabanza del Rayo que decía: tú necesitas a tu hermano. Yo no sé si puedes mirar al hermano que tienes al lado y con cariño, con ese amor que nos habla la Biblia en Corintios 3, le puedes decir: eres mi hermano. Es mi hermano, es mi hermano. Y te necesito. Porque no podemos creernos autosuficientes. No podemos creer que el cuerpo de Cristo solamente somos nosotros. Dice la Biblia: el ojo no le puede decir a la mano no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies le puede decir no tengo necesidad de vosotros. Porque para que el cuerpo funcione correctamente, y cuando hablo del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, para que la coordinación sea la correcta, para que la movilidad sea la perfecta y para que la visión sea la esencial, los ojos tienen que tener la mirada puesta en Cristo. Las manos tienen que tener cogida la espada, que es la palabra, y los pies deben de estar fundamentados en los mandamientos que Jesús nos dejó. Y había un mandamiento que era mayor que todos ellos. ¿Tú lo sabes? Amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Decía Pablo en la carta a los Corintios: porque el amor no se envanece, no busca lo suyo. Y me llamaba la atención, pastor, cuando Pablo escribe y dice: el amor todo lo cree. Tengo tanto cariño hacia la persona que me está hablando y tengo tanta fe del Señor que lo que me está diciendo me lo creo. Porque si por su gracia y por su misericordia en esta empresa, y el pastor va a decir amén, yo creo que sí, hay trabajo para todos. Aquí hay trabajo para todos. Dice la Biblia: qué bueno y delicioso que estemos juntos en la comunión. Aleluya. Qué bonito es que nos podamos juntar. José, esas llamadas que hacemos de ¿cuántos minutos? 100 minutos. Ramón Luis, esa llamada de hora y media o 2 horas. Que hablemos del Señor. Que tengamos esa armonía. Que aquello que no es recuperable lo utilicemos con nuestras manos. Porque lo material es recuperable, lo económico es recuperable, pero el tiempo no es recuperable. No hay forma de que recuperes el día de ayer. Por eso dije el otro día: es tiempo de aprovechar el tiempo. Es tiempo de tener la mirada puesta en Cristo. Es tiempo de entender que el cuerpo de Cristo se compone de algo que el pastor predicaba al principio de año, de una unidad.
Dice el libro de Eclesiastes: ay del solo cuando cayere, no tendrá quien lo levante. Por eso te he dicho que le digas a tu hermano que lo necesitas. José, soy tu hermano y te necesito. Pastor, soy tu hermano y te necesito. Tío Julián, soy su hermano y le necesito. Ay del solo cuando caiga. De nada me sirve que yo esté establecido en un lugar, pastor. De nada tiene que ver que yo llegue a un lugar porque el Señor a mí me ponga en un lugar y yo me entere que mi hermano tiene una necesidad y no me conduela en mi corazón. De nada me sirve que yo esté levantado como candidato nacional y no me perjudique si mi hermano tiene una falta y una necesidad. De nada me serviría no preocuparme por mi hermano y predicar desde aquí que hay que tener amor. ¿Sabes por qué? Porque quizá mañana el que cae soy yo. Y si hoy te equivocas, quiero estar contigo de la misma manera que cuando yo me equivoco, tú estés conmigo, me aconseje, me abrace y en vez de hablar de mí, me lleves a las manos del alfarero, donde el alfarero me pueda restaurar, donde el alfarero me pueda renovar, donde el alfarero pueda trabajar conmigo. Porque hubo un hombre, pastor, llamado Nehemías. Vivía en palacio. Era nada más y nada menos que el copero del rey, tenía un nombre rarísimo, Artajerjes. Un hombre que estaba establecido en el reino. Un hombre que tenía lugar, que tenía cargo y que vivía bajo unos privilegios. Pero a este hombre, Nehemías, le aparece alguien. Y viene donde él su hermano, Anani. Y cuando se acerca donde él su hermano, Anani, le dice: nuestro pueblo vive en vergüenza y vive en afrenta. Los muros se han caído, los han derribado y las puertas las han quemado. Nehemías recibe una noticia dura. Vivan los hombres de Dios. Que aún recibiendo una mala noticia, dice la Biblia, y se sentó, oró, ayunó, oró y se levantó y tomó una decisión. Y ahora yo me pregunto, ¿no le sería muy fácil a este Nehemías? Edu está establecido, tiene un lugar en el reino, sabe que mientras él sirva con honra al rey, nadie le puede decir nada. Ha venido su hermano en vergüenza y en afrenta. ¿No le es más fácil decirle al rey: Señor, vengo donde ti porque mi hermano viene en vergüenza y en afrenta? Yo soy tu copero, dice la Biblia. Antes de que tú pruebes el vino, lo pruebo yo. No podía tener una conversación con él y decirle: establece a mi hermano aunque sea cuidando de los caballos. No podía tener una conversación con él y decirle: mira, ha venido mi hermano, tiene una necesidad, vamos a darle un lugar. Pero dice la Biblia que se sentó, oró, lloró, ayunó y volvió a orar. Le dolía tanto que su pueblo viviera en afrenta, que no le servía con establecer, que no le servía con interceder por su hermano. Quería perjudicarse. Se va donde el rey. Y el rey Artajerjes le dice: ha decaído tu semblante.
En otras palabras, ¿qué te pasa que tienes mala cara? Te conozco, llevas tiempo sirviéndome. Veo que hoy no eres el mismo. Y este Nehemías comienza a contarle al rey que su hermano Hanani ha venido en vergüenza y en afrenta. Y le dice, ¿qué quieres que haga? Dice, mira rey, si tú me dieras una carta donde yo pueda ir allí, para que si me ven por el camino que no me hagan daño, pero que yo pueda ir y yo pueda ayudar. Vivan los hombres de Dios que estando establecidos se perjudiquen y salgan allá afuera para ayudar. Era más fácil quedarse en palacio, era más fácil que su hermano se quedara con él. Era más fácil tomar una decisión fácil. Yo ya estoy en mi lugar, Miguel. Pues vamos a ayudarle. Le dolió tanto en su corazón que la ciudad de sus padres viviera en vergüenza que decidió salir, aun sabiendo que se iban a levantar en su contra. Sabía que le podía costar la vida salir de palacio. Sin embargo, no se quiso aprovechar de que estaba establecido, ni tampoco de su cargo, ni tampoco que tenía confianza en el rey. Le pide la carta. Y cuando sale con una visión, José. Restaurar. Sale con una visión, renovar. Sale con una visión, hacer bien aunque duela. Sale con una visión, aunque me maten, pero hago la voluntad de Dios. Aleluya. Se van a levantar en contra mía y van a intentar quitarme la vida. Y dice la Biblia, y se levantan en contra de él dos hombres, Sanbalat y Tobías. Y este hombre intenta hacer la voluntad de Dios. Pero era más fuerte, era más importante, era más grande la fe que tenía que Jehová iba con él a la carta que Artajerjes le había escrito. Se sentó y oró, salió, se levantan en su contra Sanbalat, Tobías y un árabe. ¿De qué manera se levantan en su contra? Yo no sé si esto te ha pasado. Quitándole la cara de lo que estás haciendo. Desmotivándote, pastor. Ese muro que has levantado, con eso te vas a defender. En cuanto pase un pequeño animal se va a caer. Jehová reprenda al enemigo que viene desmotivando a los hombres de Dios. Le dolía tanto a Nehemías en su corazón que la ciudad viviera así, que dice la Biblia, y salió de noche para inspeccionar. Y cogió un burro. Y era tanto el caos que había, que ni el animal podía andar. Se habían acostumbrado, y lo dice la Biblia, a vivir por encima de los escombros. Se habían acostumbrado a vivir en vergüenza, de tal forma que dice la Biblia que los sepulcros de sus padres se habían derribado. Pero Nehemías nos demuestra algo: que el dolor de tu hermano debe ser tu dolor. Aleluya. Que la circunstancia adversa de tu hermano debe ser tu circunstancia. Que el problema que tiene tu hermano tiene que ser tu problema. Porque antes decía, es tiempo de llorar con los que lloran y reír con los que ríen.
Porque si un miembro padece, todo el cuerpo se contrae. ¿Verdad? ¿De qué me serviría a mí saber que el Edu tiene un problema? Saber que el enemigo está desanimando al José. Y no perjudicarme e ir a buscarle, e ir a ayudarle, e ir a restaurar, e ir a levantar. ¿De qué me serviría estar establecido? Nehemías toma la carta, viaja y empieza a inspeccionar. Hizo algo que me llamó mucho la atención. Por mandato de Dios, coge un equipo para empezar a trabajar. Coge un equipo, José, para empezar a restaurar. Y cuando empieza a trabajar, cuando empieza a restaurar, se manifiesta este Sanballat, este Tobías. Acuérdate siempre que cuando haga la voluntad de Dios, el enemigo no está en mano. Pero trabajaban de una forma específica. Dice la Biblia, y con una mano levantaban el muro y en la otra mano empuñaban una espada. Con una mano levantaban un muro y con la otra cogen una espada. Qué difícil. Raúl, no trabajar nunca. Te faltan manos. Creo que es tiempo de levantar y de restaurar, entendiendo que cuando hacemos la voluntad de Dios, el enemigo se levanta en contra, pero nuestra mano diestra, que es la que nos gobierna, está puesta en la espada, que es la palabra de Dios. Y dice la Biblia, y cuando suene la trompeta, reunidos. Y ahora tú imagínate, Ramón, a un montón de hombres, no sé cuántos son, no sé si lo dice la Biblia, trabajando, restaurando un lugar, con el enemigo en contra y con una mano puesta en la espada. Y hay un versículo en la Biblia que dice, y cuando suene la trompeta, reunidos. ¿Para qué crees que se reúnen? El sonar la trompeta era el motivo de que el enemigo iba en contra para destruir de nuevo los muros. ¿Para qué crees que se reúnen con una espada en la mano? ¿Para qué? Para luchar, supuestamente. Para luchar. Dice la Biblia, reuníos y Jehová peleará por vosotros. Reuníos y Jehová peleará por vosotros. Porque cuando tengas una batalla, cuando estés pasando por una dificultad, cuando tengas un problema, cuando tengas una enfermedad, déjame decirte desde este lugar, reúnete, congrégate, confía en el Señor, pero de alguna forma entiende, comprende que el que pelea tu batalla es el que ya la ha ganado. Aleluya, amén, gloria a su nombre. Reuníos y Jehová peleará por vosotros. No dice pelear cada uno por un lugar. Hay un texto que me encanta y no me salgo del mensaje que dice que somos la luz del mundo, pero alumbramos todos en la misma dirección o nos deslumbramos entre nosotros. Y yo te voy a hacer una pregunta. Llevo tiempo sin predicar y gloria a Dios que hoy no me duele nada. ¿Quieres que cuando venga la adversidad, cuando venga la prueba, cuando venga una mala circunstancia, cuando el problema llame a tu puerta,
puedas combatirlo y que Jehová pelee por ti. Amén. El tiempo de estar reunidos, y pastor, perdóname, es tiempo de estar unidos. O alumbramos todos en la misma dirección, o la oscuridad nos abruma. Hay una historia en la Biblia que me encanta. Y es donde podemos ver que cuando hay necesidad, José, los hermanos se acerquen al Maestro. Dice la Biblia que hay un paralítico y que lo cogen unos hermanos y lo llevan donde está el Señor. Y es tanta la multitud, es tanta la gente que hay, que no pueden acercar al paralítico donde está él. Cogen una escalera, lo suben encima de la casa y empiezan a descenderlo. Hoy en día tenemos que ser esos hermanos que cuando hay un hermano con una necesidad, nos unimos y aunque tengamos que pasar por encima de las casas, aunque tengamos que trepar por encima de los tejados, aunque tengamos que enfrentarnos a Sanbalá y a Tobías, en el nombre del Señor la batalla está ganada. Amén. Y le acercan el paralítico a Jesús. Una predicación tiene que ser cristocéntrica. Aleluya. Y en el momento que le acercan el paralítico, te vuelvo a hacer la misma pregunta que he hecho antes. ¿No tenía poder Jesús para sanarlo sin que le rompieran el techo al que vivía en la casa? Pero le acercan al paralítico y no solo lo sana, sino que lo perdona. Amén. No solo lo sana, sino que le da el perdón de los pecados. Hoy en día necesitamos no solo que el Señor nos sane, sino en todo momento pedirle al Señor que nos siga perdonando. Amén. Hoy en día necesitamos acercar a nuestros hermanos al Señor de la forma que estos hermanos hicieron. Hoy en día necesitamos, como este Nehemías que se perjudicó, aunque Sanbalá y aunque Tobías se levantaban en su contra quitándole las ganas. Hoy en día necesitamos más Juan el Bautista y menos Pilatos. Hoy en día necesitamos más hombres como Aarón, el hermano de Moisés, que disfrutaba del ministerio de Moisés, y menos como Coré, aquel murmurador y criticador que dice la Biblia que la tierra se abrió y se lo tuvo que tragar. Hoy en día necesitamos conversiones como las de Pablo Aleluya. y no como aquel Ananías que quiso engañar nada más y nada menos que al Espíritu Santo. Hoy en día, pastor, necesitamos Nehemías, hombres que levanten, hombres que restauren, hombres que se perjudiquen por la obra, hombres que hayan entendido que si el hermano vive en vergüenza, que si el hermano ha caído, que si el hermano se ha equivocado, salgas en busca de tu hermano, como aquel que lleva aceite, como aquel que lleva vino. ¿De qué forma? Con el aceite primeramente suaviza y con el vino lo cura. Primeramente quita el problema y luego lo cura. Hoy en día necesitamos acercarnos al Señor de tal forma que si mi hermano ha caído hoy, mañana puedo ser yo que caiga. Porque vuelvo al versículo principal antes de cerrar. Si un miembro padece, todo el cuerpo se conduele. Si el Ramón Luis pasa por un mal momento,
pues me mudo a tu casa como la otra vez. Si mi hermano tiene una necesidad, debo de estar con mi hermano. Hoy en día hace falta hombres como José y no hombres como el hermano Simón. Uno tuvo envidia y provocó que los demás hermanos quisieran matarlo. Y José, estando establecido, los reunió en una mesa y les puso de comer. Hombres como David y no como Eliab. Eliab que quería ser ungido, y David que después de ser ungido en la casa de Isaí por el profeta Samuel, dice la Biblia, y se fue a cuidar las ovejas de su padre. Uno quería el lugar y el otro quería hacer la voluntad de su padre. Uno quería el puesto y el otro solamente quería cuidar de las ovejas de su padre. Hoy en día necesitamos más de Dios y menos del Rafa. Nada, no digan nada. Más de Dios y menos del Rafa. Más de Dios y menos del Ramón Luis. Más de Dios y menos de la Nancy. Más de Dios y menos del pastor. Más de Dios y menos del tío Julián. Necesitamos en el pueblo acercarnos al Señor. Y si el hermano tiene una necesidad, perjudícate por tu hermano. Acerca a tu hermano a los pies de Jesús. Más de él y menos de mí. Más de Dios y menos del José. Más de Dios y menos de Luis. Más de Dios y menos de Raúl. Ay, Padre. Más de Dios y menos de Edu. Porque cuando lo ponemos ahí, ¿te acuerdas que he empezado diciendo quiero que administre él y no que administre yo? Pues solamente un minutico. Inclina tu cerviz y vamos a hacer una oración, porque el Señor ponga en nosotros ese sentir que yo sé que está, pero es necesario avivar el fuego. Es necesario, como ese proverbio que dice, sin leña el fuego se apaga. Que Dios ponga carga por tu hermano. Que Dios ponga carga por tu hermana. Que como en esa predicación que hablaba de los utensilios, si tu hermano es de oro, gloria a Dios por ello. Pero si tu hermano es un básico de barro, que le ve los defectos, que le ven las rayaduras, que como buen hermano lo acerques a las manos del alfarero. Que si el hermano en ese camino se ha caído, ha tenido un problema, seas tú ese buen samaritano, que lo lleven para que lo curen con aceite y con vino. Primero suaviza y luego que cura. Que como buen hermano, si tu hermano tiene un problema, en vez de quedarte en tu lugar establecido, salgas y te perjudiques, aunque se levanten los demonios como ríos, porque en el nombre de Jehová de los ejércitos se planta bandera de victoria. Y si le pedimos al Señor en este minuto más de él y menos de nosotros, porque esta iglesia es casa de Dios y es puerta del cielo, y nosotros somos ya nación santa y pueblo adquirido por Dios.
Y si somos la sal de la tierra, si somos la sal de la tierra, tenemos que dar el sabor. Y si somos la luz del mundo, debemos de alumbrar el fuego. No podemos decir que somos sal de la tierra y endulzarnos por el pecado. Perjudícate por tu hermano. Ayuda al necesitado. Porque hay del que esté firme que no caiga. Cuando un miembro padece, todo el cuerpo se conduele. En este ambiente, para darle gracias al Señor. Y si algo de esta predicación, aunque sea un texto, te ha hecho bien, dale un aplauso a Él, que Él vive. Porque hoy en día necesitamos la palabra de Dios. El predicador lo puede hacer mejor o peor, pero la palabra es viva, la palabra es santa, la palabra sana, la palabra restaura, la palabra levanta, la palabra de Dios tiene que ser el centro en nuestro corazón, tiene que ser el centro en nuestro hogar, tiene que ser el centro en nuestro matrimonio. Gloria tenga su nombre. Aleluya. Y ahora creo que ya le puedo dejar al pastor. Que el Señor os bendiga. Que le pedimos tomar una